René Higuita, el hombre que detuvo un balón con los talones frente a todo el mundo, en Wembley, y que también estuvo preso por su relación con el dinero de un secuestro. El portero más loco de la historia del fútbol fue durante años uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué esas dos cosas, la locura futbolística y la cercanía con el hombre más buscado del mundo, nunca fueron en realidad dos historias distintas. Fueron la misma historia, contada desde dos lados. Su nombre completo es José René Higuita Zapata. Nació en Medellín, Colombia, en 1966, en un barrio donde la pobreza y la violencia crecían juntas, como dos plantas de la misma raíz. Antes de que termine este relato, vas a conocer 4 cosas que muy pocos aficionados conocen realmente. ¿Por qué un portero decidió jugar como si no le tuviera miedo a nada? ¿Qué pasó exactamente la noche en que su nombre quedó ligado para siempre al secuestro de una menor? ¿Por qué la Federación Colombiana de Fútbol tuvo que tomar una decisión que lo alejó del que sería el partido más importante de su carrera? ¿Y qué fue lo que realmente sintió cuando ya sin fama, sin dinero fácil y con la reputación destruida, tuvo que empezar de nuevo? Si te vas antes del final, te vas a perder justamente esa última parte. Porque ahí está la respuesta a la pregunta que de verdad importa. ¿Quién era René Higuita cuando nadie lo estaba mirando? Medellín, a mediados de los años 70, no era la ciudad que es hoy. Era una ciudad que estaba empezando a llenarse de un dinero nuevo, rápido, violento, que venía de la cocaína, y que se metía en todos los rincones, incluso en los más inocentes, las canchas de tierra donde los niños jugaban descalzos. René creció en ese ambiente. Su familia no tenía privilegios. Lo que tenía era una calle, un balón desinflado y una necesidad urgente de destacar en algo, lo que fuera, para no desaparecer como tantos otros niños de ese barrio desaparecían. En la droga, en la violencia, en el olvido. El fútbol fue para él lo que fue para miles de niños colombianos de esa generación, la única salida que no pasaba por una pistola. Pero René no jugaba como los demás. Desde chico, en los potreros de Medellín, no quería ser un portero cualquiera. Quería tocar el balón como si fuera un jugador de campo. Salía del área, driblaba rivales, se arriesgaba en situaciones donde cualquier entrenador, con sentido común, le habría gritado que volviera a la portería. Y esa costumbre, que muchos consideraban una imprudencia, terminó siendo su firma. Porque lo que en un niño parece un capricho, en un adulto se puede convertir en una identidad. Y eso fue exactamente lo que le pasó a él. A los 18 años firmó con el Atlético Nacional, el club más importante de Medellín, uno de los símbolos deportivos de una ciudad que en ese momento necesitaba símbolos limpios más que nunca. Ahí, bajo la guía de entrenadores, que entendieron que su estilo no era un defecto, sino un arma, Higuita se convirtió en algo que el fútbol sudamericano no había visto antes. Un portero que jugaba como si fuera el jugador número 11, adelantado, atrevido, casi provocador. Empezó a llamarlo la prensa el loco, y él, lejos de rechazar el apodo, lo adoptó como una segunda piel. En 1989, con Nacional, ganó la Copa Libertadores, el título más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Fue la coronación de un equipo y de una ciudad entera que en medio del horror de la guerra del narcotráfico encontró en ese título una razón para sentir algo distinto al miedo. Nacional se convirtió en el primer club colombiano campeón de América, y Higuita fue una de las caras visibles de esa gloria. Pero aquí viene la primera pregunta que tienes que hacerte, y que vas a encontrar respondida más adelante en este mismo video. ¿Por qué un futbolista que estaba viviendo el momento más alto de su carrera deportiva empezó, al mismo tiempo, a acercarse cada vez más al círculo íntimo del hombre más peligroso de Colombia? La respuesta no es simple, y no es tan blanca ni tan negra como parece a primera vista. Pero te prometo que la vas a entender
antes de que termine este relato. Porque en la Medellín de finales de los 80, el fútbol y el narcotráfico no eran mundos separados. Estaban entrelazados de una manera que hoy resulta perturbadora, pero que en ese momento era, para muchos, simplemente la realidad cotidiana de la ciudad. Pablo Escobar era aficionado al fútbol, construía canchas en los barrios pobres, financiaba equipos, se paseaba por los entrenamientos de Nacional como un hincha más, aunque todos sabían que no era un hincha cualquiera. Y Higuita, joven, exitoso, carismático, terminó siendo uno de los futbolistas que más cerca estuvo de ese mundo. Jugaba partidos de fútbol amistosos en la finca de Escobar, lo visitaba, hablaba de él incluso años después, con un cariño que a muchos les resultó incomprensible, casi indefendible. Pero antes de juzgarlo, con la distancia cómoda de quien nunca tuvo que crecer en ese contexto, hay algo que vale la pena entender. Para un chico de barrio que salió de la nada, Escobar no era, en ese momento, la figura demonizada que es hoy en los documentales y en las series. Era, para muchos habitantes de las comunas de Medellín, alguien que construía canchas donde el Estado no llegaba, que regalaba casas donde el Estado no construía, que daba trabajo donde el Estado no generaba empleo. Eso no borra el horror de lo que representaba. Pero explica, aunque no justifique, por qué tantos jóvenes de esa Medellín, incluidos futbolistas talentosos como Higuita, no vieron con la claridad moral que hoy tenemos nosotros quién era realmente ese hombre. Pero lo que pasó después cambiaría todo para siempre. En 1990, con la selección de Colombia, Higuita llegó al Mundial de Italia como una de las figuras más comentadas del torneo, no solo por su calidad, sino por su estilo temerario. Y en octavos de final, frente a Camerún, ese estilo lo llevó a cometer uno de los errores más recordados de la historia de los mundiales. Salió lejos de su arco, intentó driblar a un rival dentro de su propia área, y el camerunés Roger Milla le robó el balón y marcó a portería vacía. Colombia terminó eliminada, y Higuita, que hasta ese momento había sido celebrado como un genio irreverente, se convirtió, de un día para otro, en el símbolo del exceso de confianza, del riesgo innecesario, de la arrogancia que sale mal. ¿Fue ese el momento en que Colombia entera empezó a desconfiar de él? La respuesta te va a sorprender, y la vas a encontrar en los próximos minutos de este video. Porque lejos de esconderse, lejos de moderar su estilo después de ese error, Higuita hizo exactamente lo contrario. 5 años después, en 1995, en un partido amistoso contra Inglaterra en el mítico estadio de Wembley, ejecutó la jugada que terminaría definiendo su legado para el resto de la historia. Un centro llegó hacia su portería, y en vez de despejarlo con las manos como haría cualquier portero del mundo, se lanzó hacia adelante, apoyó las manos en el suelo y golpeó el balón con los 2 talones por encima de su cabeza, en una acrobacia que parecía sacada de un circo antes que de un partido de fútbol serio. La jugada, que hoy se conoce en todo el planeta como el escorpión, se convertiría en una de las imágenes más repetidas de la historia del deporte. Fue una declaración, una forma de decirle al mundo: no me importa lo que pasó en Italia 90, yo sigo siendo el mismo y voy a seguir jugando a mi manera, aunque eso implique el riesgo del ridículo. Porque para mí el riesgo del ridículo siempre fue preferible al riesgo de la invisibilidad. Ahí está, quizás, la clave más profunda de quién era René Higuita. No era solo un portero excéntrico. Era un hombre que, viniendo de la nada, había decidido que jamás iba a volver a ser nadie. Prefería el error espectacular al acierto silencioso. Prefería que hablaran mal de él a que no hablaran de él en absoluto. Y esa necesidad, que en la cancha lo convirtió en leyenda, fuera de la cancha lo llevó directo al abismo. Porque mientras el mundo celebraba al loco de Wembley, en Colombia ya se estaba cocinando el episodio más oscuro de toda su vida. En enero de 1993,
la hija de un empresario colombiano cercano al mundo de Pablo Escobar, fue secuestrada. Se trataba de una menor, hija de Carlos Muñoz, un socio de Escobar en negocios relacionados con el fútbol y con otros intereses. Higuita, que conocía tanto a la familia Muñoz como al propio Escobar, terminó actuando como intermediario en la negociación para liberar a la niña. Semanas después, la menor fue liberada, y la gratitud de la familia se tradujo en un pago de dinero hacia Higuita, un pago que él aceptó. Aquí es donde tienes que detenerte un segundo y hacerte la pregunta más incómoda de todo este relato. ¿Actuó Higuita como un hombre que ayudó a salvar la vida de una niña? ¿O actuó como alguien que se dejó pagar por ser el puente entre secuestradores y una familia desesperada? La justicia colombiana, meses después, no vio en él a un héroe. Lo vio como alguien que se había beneficiado económicamente de una operación vinculada a un delito, y en 1993 fue detenido, acusado de enriquecimiento ilícito relacionado con ese dinero. Pasó varios meses en la cárcel de Bellavista, en Medellín, la misma ciudad donde años antes lo habían recibido como campeón de América. Imaginemos por un momento lo que debió sentir ese hombre encerrado, escuchando desde su celda las noticias de un país que seguía discutiendo su nombre, pero ya no por sus atajadas, sino por sus vínculos. El mismo hombre que había hecho el escorpión frente a miles de personas en Wembley, ahora dormía en una celda, sin saber si su carrera, la única cosa que lo había salvado de la pobreza y del olvido, todavía existía en algún lugar afuera de esas rejas. Y entonces todo se vino abajo otra vez. Poco después de recuperar su libertad, en 1994, dio positivo por consumo de cocaína en un control antidopaje. La Federación Internacional lo suspendió por varios meses. El país que lo había perdonado por el episodio del secuestro, ahora tenía que enfrentarse a una imagen todavía más difícil de digerir. La de un ídolo consumido, literalmente, por el mismo mundo que había rodeado toda su carrera. El loco de Wembley, el campeón de América, el hombre que jugaba sin miedo, se convirtió en un titular distinto. El futbolista caído, el ejemplo de lo que Colombia entera temía que le pasara a sus mejores jugadores si se acercaban demasiado al dinero equivocado. ¿Por qué alguien que lo tenía todo, fama, dinero, un lugar asegurado en la historia del fútbol colombiano, siguió tomando decisiones que lo acercaban al abismo en vez de alejarlo? Esa pregunta no tiene una sola respuesta, y quizás ni siquiera él mismo, en los años posteriores, pudo responderla con total honestidad. Pero hay una hipótesis que muchos periodistas y compañeros suyos sostuvieron después. Higuita nunca aprendió a vivir en la zona segura. Toda su vida, dentro y fuera de la cancha, se había construido alrededor del riesgo. Y quizás, sin darse cuenta, terminó buscando el riesgo también en los lugares donde el riesgo ya no era una virtud deportiva, sino una amenaza real contra su propia libertad. Aquí llegamos al centro más oscuro de esta historia, al momento que de verdad define todo lo demás. Porque lo que casi nadie recuerda, o lo que muy pocos se atreven a contar con crudeza, es lo que significó para Higuita perderse el Mundial de 1994. Colombia llegaba a ese torneo, en Estados Unidos, como una de las selecciones más prometedoras del planeta, favorita incluso ante potencias históricas. Y su portero titular, el hombre que había sido la cara de esa generación dorada, estaba fuera del equipo, purgando una suspensión, viendo por televisión el torneo que debía haber sido la coronación de toda su carrera. Colombia, sin él bajo los tres palos, fue eliminada en primera ronda, en una participación marcada además por la tragedia posterior del asesinato de Andrés Escobar, un compañero de selección, tras un autogol. El destino de esa generación quedó marcado para siempre por la violencia y por las ausencias. Y Higuita, encerrado primero, suspendido después, fue una de esas ausencias.
Es imposible no preguntarse qué hubiera pasado si Higuita hubiera estado en el Arco de Colombia en 1994. Nunca lo vamos a saber. Y esa incertidumbre, esa historia que nunca se pudo escribir, es quizás el precio más alto que pagó por las decisiones que tomó fuera de la cancha. Después de ese golpe, la carrera de Higuita entró en una etapa de reconstrucción lenta y difícil. Volvió a jugar en Nacional, pasó por otros clubes, incluyendo una etapa breve fuera de Colombia, y siguió siendo convocado a la selección en distintos momentos, incluso llegando a disputar el Mundial de 1998 en Francia, ya con más de 30 años, en un intento de recuperar públicamente lo que había perdido en 1994. Pero el Higuita de esos años ya no era el mismo joven imbatible de Wembley. Era un hombre que jugaba con la sombra de todo lo que había pasado siempre detrás de él, como una segunda camiseta que nunca se podía quitar. Y aquí está, quizás, la reflexión más importante de todo este relato. ¿Ganó Higuita en su vida más de lo que perdió o perdió más de lo que ganó? La respuesta no es cómoda, porque no es blanca ni negra. Ganó una Copa Libertadores, un lugar eterno en la memoria futbolística mundial, gracias a una sola jugada de segundos. El cariño incondicional de una parte enorme de la afición colombiana, que nunca dejó de verlo como uno de los suyos, pese a todo. Pero perdió meses de su vida en una celda. Perdió la oportunidad de jugar el mundial más prometedor de la historia de su país. Perdió durante años la posibilidad de ser recordado únicamente por su talento, sin el peso constante de las preguntas sobre el narcotráfico, sobre el dinero del secuestro, sobre la cocaína. Con los años, Higuita se convirtió en una figura pública que hablaba con una honestidad poco habitual sobre su pasado. No se escondió detrás de excusas fáciles. Reconoció públicamente sus errores relacionados con las drogas y con las malas decisiones de esa época. Y en cierto sentido, esa honestidad tardía es lo que le permitió a Colombia, con el tiempo, reconciliarse con su historia. No perdonando lo imperdonable, pero entendiendo que detrás del titular escandaloso había un hombre que, como muchos otros en esa Medellín de los años 80 y 90, se movió durante años en una frontera muy delgada entre la supervivencia, la lealtad mal entendida y la ambición. René Higuita ganó todo lo que un portero puede ganar dentro de una cancha, pero nunca terminó de resolver, fuera de ella, la pregunta que probablemente lo acompañó toda su vida. Si su valentía, esa misma que lo hizo inmortal con un talón en Wembley, era en el fondo coraje o era simplemente la forma que encontró un niño pobre de Medellín para no tenerle miedo a nada, ni siquiera a las cosas a las que sí debía temerle. Y quizás esa pregunta también te toca a ti. ¿Cuánto de lo que llamamos valentía en nuestra propia vida es en realidad coraje genuino y cuánto es simplemente el miedo a desaparecer, a volver a ser invisibles, a que dejen de hablar de nosotros? Higuita nunca le tuvo miedo al ridículo, pero tal vez, como todos nosotros, sí le tuvo miedo, toda su vida, a que el silencio volviera. Si esta historia te dejó pensando, hay otro futbolista cuya caída fue todavía más silenciosa, más triste y mucho menos conocida que la de Higuita. Y su historia te está esperando en el siguiente video de este canal.